Aprendo fácil para la vida con el profesor Vicente Barrera. Tema a desarrollar: balanceo de ecuaciones por el método redox. Para ello es importante recordar las reglas para determinar el número de oxidación. Cuando un elemento se encuentra al estado libre, su número de oxidación es 0. Para el caso del hidrógeno, cuando forma hidruros, el número de oxidación del hidrógeno es -1. Con los hidruros no metálicos, su número de oxidación es +1. En el caso del oxígeno, en la mayoría de los compuestos químicos, el número de oxidación del oxígeno es -2. Pero cuando forman peróxidos, entonces el número de oxidación del oxígeno es -1. Todos los elementos del grupo 1A, su número de oxidación es +1. En el caso del grupo 2A, el número de oxidación de estos elementos químicos es +2. En toda unidad fórmula, la suma algebraica de los grados de oxidación de todos sus átomos es igual a 0. Para el caso del sulfato de potasio, entonces la suma algebraica nos debe dar igual a 0. En el caso de los iones, la suma algebraica de los grados de oxidación de un ion es igual a la carga del ion. ¿Cuál es la carga del ion en el fosfato? -3. A eso se debe igualar. Ahora, es importante tener conocimiento de algunas teorías para el balanceo redox. Es aquella en la que el estado de oxidación o número de oxidación de cada uno de los elementos cambia debido a la transferencia de electrones. En toda reacción redox tiene una semireacción de oxidación y de reducción. El número de oxidación aumenta en la semireacción de oxidación. El número de oxidación disminuye en la semireacción de reducción. En la oxidación pierde electrones. En la reducción gana electrones. En la semireacción de oxidación forma el agente reductor. En la semireacción de reducción forma el agente oxidante. Veamos. Cuando aumenta el número de oxidación es el proceso de oxidación. Si disminuye, entonces estamos en el proceso de reducción. Observen el siguiente caso para el nitrógeno. Pasa de -3 a +5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pierde 8 electrones. Para el caso del azufre, observamos que pasa de +6 a 0. 6 gana 6 electrones. Recuerden una vez más que el proceso de reducción es un agente oxidante. Ejemplos: el ácido nítrico, sulfuro de hidrógeno, óxido nítrico, azufre y agua. Asignamos el número de oxidación a cada uno de los átomos que forman los compuestos, de acuerdo al número de oxidación. Luego ubicamos qué elementos químicos sufren o cambian o varían su número de oxidación. Por ejemplo, en el caso del azufre pasa de -2 a 0, aumenta. Semireacción de oxidación. Para el caso del nitrógeno pasa de +5 a +2, disminuye su número de oxidación. Por lo tanto, es la semireacción de reducción. Luego formamos las semireacciones, extrayendo de la ecuación general. Y tenemos la semireacción de oxidación para el azufre y la semireacción de reducción para el nitrógeno. Determinamos
tal como hemos visto, la cantidad de electrones que se pierde y que se gana. Aquí el azufre pierde 2 electrones y el nitrógeno gana 3 electrones. Luego igualamos. Para ello multiplicamos. 3 por 2, 6 electrones, ¿no? 2 por 3, 6 electrones. Estamos igualando la cantidad de electrones que se pierde y que se gana. Luego sumamos. Tenemos 3 átomos de azufre, 2 átomos de nitrógeno, se cancelan por tener cargas opuestas. Tenemos 3 azufres, 2 nitrógenos. Luego, los coeficientes que se obtienen en este proceso se trasladan a la ecuación general, ¿no? Entonces tenemos ahí el 3 azufre que viene del sulfuro de hidrógeno, del nitrógeno del ácido nítrico, ¿no? Igualmente tenemos 3 azufres, 2 nitrógenos. Observamos si la ecuación está igualada, ¿no? Tenemos 6 átomos de hidrógeno y aquí tenemos 2. Tendríamos 8 hidrógenos y aquí tenemos 2. Como existe esa falencia, ¿qué hacemos? Terminamos el balanceo químico por tanteo. Si teníamos 2 por 3 o 3 por 2, 6 hidrógenos más 2, 8. Entonces multiplicamos el número 4 que viene a ser el coeficiente por el hidrógeno. Entonces tenemos 8 átomos de hidrógeno. Para el caso del oxígeno, 6 oxígenos. Aquí tenemos 2 oxígenos más 4 serían 6 oxígenos. Tenemos el agente oxidante, el agente reductor. Veamos otro ejemplo del ácido sulfúrico más cobre más el sulfato cúbrico, el dióxido de azufre y el agua. Asignamos el número de oxidación a cada uno de los compuestos que forman la ecuación química. Recuerden ustedes que esta suma algebraica debe ser igual a 0, ¿no? Si aquí tenemos más 2 más 6, tendríamos más 8, menos 8, 0, ¿no? Eso ocurre en cada uno de ellos. Ubicamos qué elementos químicos varían su número de oxidación, ¿no? Pasa el cobre de 0 a más 2, aumenta su número de oxidación. Semirreacción de oxidación. Para el caso del azufre, pasa de más 6 a más 4. Disminuye. Entonces estamos frente al proceso de la reducción. Luego formamos las semirreacciones. La semirreacción de oxidación para el cobre y de reducción para el azufre. Determinamos la cantidad de electrones que se gana y que se pierde. En la oxidación, menos 2 electrones. En la reducción gana 2 electrones. Luego igualamos, ¿no? Para ello utilizamos el número 1, que multiplicado por 2 me va a dar 2 igual 2. Determinamos la cantidad de electrones. Luego sumamos y obtenemos los coeficientes, en este caso es el número 1. Trasladamos los coeficientes a la ecuación química, ¿no? Y luego determinamos si están balanceadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2 hidrógenos y aquí tenemos 2 hidrógenos. En el oxígeno tenemos 4 y aquí en los reaccionantes, en los productos 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué debemos hacer? Terminar el balanceo químico por el método de tanteo. Aquí tendríamos para el caso del hidrógeno 4, el hidrógeno 4, ¿no? Y aquí tenemos 2 por 4, 8 oxígenos. Aquí tenemos 4 oxígenos más 2, 6 más 2, 8. Se ha determinado la cantidad de átomos de oxígeno. Entonces se ha completado el balanceo por tanteo. Determinamos quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor.
Siguiente ejemplo, el hidróxido de potasio más cloro molecular. En los productos tenemos el cloruro de potasio, clorato de potasio más agua. Asignamos el número de oxidación. Recuerden que esta suma algebraica debe ser igual a 0. Como esto está libre, es 0. Aquí vean ustedes es 0, igual acá 0, igual 0. Ubicamos qué átomos varían su número de oxidación. Veamos entonces, en el caso del cloro pasa de 0 a menos 1, se reduce. El mismo cloro pasa de 0 a más 5, oxidación. Quiere decir que el cloro cumple dos procesos de reducción y oxidación a la vez. Luego formamos las semireacciones que hemos determinado para el caso del cloro como oxidación y el cloro como reducción. Determinamos la cantidad de electrones que se gana y que se pierde. No sin antes, recuerden ustedes, aquí tenemos 2 cloros en los reaccionantes y aquí tenemos 1. Debemos de igualar, ¿no? Ocurre en el proceso de reducción igual, ¿no? Determinamos la cantidad de átomos en ambos miembros. Luego, veamos cuántos electrones pierden el proceso de oxidación. 10 electrones. En el caso de la reducción, 2. Entonces, para igualar, tenemos que multiplicar por números que nos permite igualar la cantidad de electrones que se pierde y que se gana, ¿no? Lo que tenemos de la siguiente manera. Tenemos 2 cloros, 20 electrones que se pierde y 4 átomos de cloro. Para el segundo caso, 10 cloros más 20 electrones que gana y tenemos 10 por 2, 20 cloros. Luego sumamos, tenemos 12 cloros, se cancelan, tenemos 4 cloros por un lado y 20 cloros por el otro lado en el proceso de la reducción. Luego trasladamos los coeficientes que hemos obtenido a la ecuación original que ha sido propuesta, ¿no? Tenemos 12 cloros, por un lado 20 cloros en el cloruro de potasio y 4 cloros en el clorato de potasio. Terminamos el balanceo por tanteo y luego determinamos el agente oxidante y el agente reductor. Suscríbete y deje su comentario. Muchas gracias. Hasta la próxima.